bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM. Ya para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. Ahora, también transmitimos a través de www.noticiasmk.com y www.lahojillamk.com. Pueden comunicarse con nosotros a través de y estamos creciendo en esas cuentas Twitter, pero durísimo. Eso tiene amargado a más de uno. Pueden comunicarse a través de nuestras cuentas Twitter, @lahojillantv, @lahojillamktv y @mk104 piso 9 FM. Ahora yo tengo aquí un enredo. Tengo 1, 2, 3. ¿Cuál de estas tres será la lista que está? La que no tiene resaltador, ninguna tiene resaltador. Las tres son igualitas. ¿Qué tal? ¿Cuál será para no enredarme aquí la vida? La lista de las radios, porque tenemos una radio nueva, Tenemos una radio nueva. Me habrán puesto la de ayer. Paraíba. Paraíba sí está aquí. Aquí no está Paraíba. Y aquí tampoco está. Aquí sí está Paraíba. Ajá, ¿cuál de estas dos será? Ay, Dios. ¿La que está qué? Más limpia, todas están limpias. Ya, déjame ver, comparando aquí, esta es, porque es la más larga. Mira, bota esto, porque yo sé cómo es la cosa. Después que agarren y hagan las cosas como es. No vaya a ser que estemos pelándonos con algo por ahí. Radio Cordillera 90.7 FM del estado Táchira lo pusieron. No está puesto, ¿ves? ¿Te fijas? A ver si está puesta en aquellas que están allá. No están. No está, ¿ves? Radio Cordillera 90.7 FM, los camaradas en el Táchira. Entonces ya sabe, mi camarada aquí, Jordan, sabe cómo es la cosa. Bien, estamos transmitiendo a través de, en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, en el estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en el estado Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín. En el estado Lara, Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Planas, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán,
Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Ataroa. En el estado Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM, Portugueseña TV Canal 3. En el FM en Coro. En Nueva Esparta, Radio Quinche 103.9 FM en la península de Macanao. En el estado Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre. En Carabobo, Radio Bicentenaria 98.3 FM. En el estado Bolívar, Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco. En Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua. En el estado Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano. Radio Caracuay 90.9 FM en Huaca. En el estado Zulia, Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo. En el estado Trujillo, RMT 100.7 FM en el estado Trujillo y Radio Cordillera 90.7 FM en el estado Táchira y a través de internet por www.aporrea.org. Comenzamos. Fíjense hoy, viene bien. Vean esto. Los paramilitares de Maduro actuaron ayer en contra de la UCB. Y ponen aquí también salvajismo en la UCB, marcha que llevaría documentos a PDVSA a la Campiña, terminó con 10 heridos tras ser dispersada con perdigones y base. Grupos violentos, robaron y golpearon a 4 fotógrafos, incluidos 2 de Últimas Noticias. Para que vean, espérense un momentico, ya voy. Civiles armados atacan estudiantes en la UCB. Ahí tienen. Y vienen por acá también. Represión a la cubana no calza en Venezuela. Aquí dicen evidencia tal. A punto de llegar a los 2 meses de protesta, queda claro que el sistema represor de los Castros solo funciona en la isla. Sería bueno que aquí, esta foto, que pone el nuevo país, identifiquemos, porque la cosa fue al contrario. ¿Sabían eso? Hoy el presidente Nicolás Maduro lo presentó al aire. La cosa fue al revés. Por eso es que te digo que los medios... que está el Nacional, miren esto. Encapuchados hirieron y vejaron a estudiantes en ataque a la UCB. Y violencia hieren la UCB. Todos están, mira. Aquí tienen... España suspende ventas de Venezuela de material antidisturbios, arremetida con palos y pistolas. Y resulta que el presidente Nicolás Maduro nos muestra hoy lo contrario. El presidente Nicolás Maduro decía hoy, tenemos que mostrar la verdad de lo que está sucediendo. Hoy vamos a hacer un análisis. Y hoy traemos una entrevista que le hicimos en Cuba a Percy Alvarado. Percy Alvarado es experto en terrorismo y experto en inteligencia se fue la luz, estoy aquí como Satanás. Venga para acá, ¿dónde está la luz? ¿Y qué pasó con la otra? Ponme la otra. ¿Cuál es el problema con la otra? No, eso pega muy duro pega muy duro. ¿Y la otra dónde está? ¿Qué pasó con la otra? ¿Quién está jugando allá abajo con el arbolito? Ajá. Dale, prendan. Esta es la hojilla. Pero ¿quién es el que estará jugando allá abajo con la consola? Dime, papá. Ándale. Explíquenme. Gracias. Ajá. Súbele un poquito. Súbele un poquito las luces. Súbele, que se ve oscuro allá en el... Ajá, súbele. Ajá. Ahora esto quiere saber quién es Iris. ¿Quién es el Iris? Yo pensé que era Iris. Ajá. No, Iris es la ministra de prisiones. Por si acaso, ya ves. Yo no sé, yo no entiendo, porque si todo tiene que estar preparadito cuando nosotros vamos a entrar al aire, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué todo? Está bueno, pues. ¿Qué pasó? Bajo allá para ver. ¿Qué está sucediendo allá abajo? Dígame. Dígame. Mira Que me expliquen. le explican al jefe Ajá. ¿Cuál es el juego que tienen con la consola? Dime. que había un desperfecto en la imagen, entonces... Había un desperfecto en la está imagen. muy brillante. ¿Verdad? Sí, O sea, estoy muy brillante. sí. Ajá. Qué bien. Está bien. O sea, ahorita que se viene a dar cuenta que estoy brillante. Qué bien.
Está bueno. Bien, vamos a seguir. Espera un momentico. Maduro presenta video de la agresión. Hoy estuvo el presidente Nicolás Maduro, presenta un video y ordenó la investigación. Ordenó la investigación de esos hechos. Vamos a ver acá. Espera un momentico. Vamos a presentar aquí rápidamente porque tenemos una entrevista que se le hizo a Percy Alvarado en Cuba. Nosotros le hicimos en el año 2012. 2012 fue. Vamos a ver. Espérense un momentico. Ok. Esperen un momento. Aquí tienen, pues. Lo que pasa es que aquí dice Yoyo Press. Es donde lo pude conseguir, pues, el Yoyo Press. Vamos a ver. Sí, yoyopress.com, no sé si es Equalio o no es Equalio, pero escuchen. Este joven muchacho, William Muñoz, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Este muchacho, William Muñoz, fue salvajemente agredido. Pero además, no solamente los salvajes, donde casi lo matan, fue un linchamiento de enmascarados de la muerte. Todos militantes de la oposición. Algunos de ellos le echaron gasolina para quemarlo y después querían quemarlo dentro de la ambulancia. Una pena, es lo que está gritando ahí. William, ¿qué te pasó? Alrededor de 40, 50 estudiantes opositores entre la Católica, Simón, la Central, algunos muchos y todos me golpearon, me intentaron matar en la Universidad Central cuando estaban intentando quemar la Escuela de Trabajo Social. Ellos me golpearon, me querían matar, intentaron echarme gasolina para quemarme, me dieron golpes, tubos en la cara, toda broma. Algunos estudiantes, 2 o 3 de ellos me intentaron defender, pero los demás con máscara de anónimo me seguían golpeando. Inclusive nos llenaron la ambulancia de los bomberos, le echaron gasolina para rociarle y quemarnos entre de la ambulancia. Intentaron quemarme, parte eran estudiantes, algunos de la Escuela de Estudios Políticos, de la Universidad Central, parte del equipo de lo que era Juan Reciente. Levántame el caso contigo. Esta parte que tienes ahí, que cumplieron ahí. Con piedras, tubos, no sé qué sentí de tanto golpe que llevé, me dolieron la cabeza. Ok. Repíteme tu nombre. William Muñoz, Estudiante. de Derecho. Para la espalda. Bueno, este reporte que hacemos en este momento con el estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, William Muñoz. Estamos acá en una sala de emergencia de una clínica privada. Estamos tratando de ver el trato que le han dado a ese joven. Hasta el momento la clínica tía le ha dado el trato debido a este joven.
Y bueno, vean ustedes que esto es parte de los rostros del fascismo que tenemos en este país. Pregunto yo, esas son las manifestaciones pacíficas y todo esto. Miren, lo más terrible es la campaña con la que hoy en la mañana, después de esa paliza que le dieron a ese muchacho, grupos identificados con la oposición. Por eso es que yo decía que el mismo diario Nuevo País coloca aquí la cara de este muchacho. Este muchacho es uno de los que iba tratando de sacar al abogado. A lo mejor el muchacho es de oposición, pero lo señalan como chavista. Ve hasta dónde llegan los medios de comunicación. Vean ustedes esto. Tenemos aquí campaña mediática dura. Tenemos aquí violencia y era la UCB. Y esto todo con la complicidad de la rectora. Tienen aquí, encapuchados hirieron y dejaron a estudiantes en ataque a la UCB. Tienen aquí toda una campaña, incluyendo Últimas Noticias, toda una campaña diciendo que eran grupos armados, es decir, colectivos o algo así, pues lo único que le faltó por decir, colectivo. Miren, Nicolás hoy llamó a algo que me parece pero bien urgente. Por eso nosotros venimos tratando, ya voy, espera un momento. Por eso nosotros hemos venido tratando de armar, de estructurar a nivel nacional, porque no es solamente nuestros medios, sino los medios del Estado, pues, sino todos los medios comunitarios alternativos que en este momento empiecen a crear una especie de red en defensa. En defensa. Estamos viendo todos los periódicos de los reaccionarios, todos, absolutamente todos los periódicos de los reaccionarios colocaron una supuesta agresión por parte de colectivos o grupos armados. Compa, súbame la luz, préndala completo, no importa que quede brillante. Súbala, hágame el favor. Súbala y completa. Ajá, y dejen el jueguito ya con las luces allá abajo, no importa que se vea brillante. Entonces, ¿qué pasa? Hay una campaña durísima, muy dura por parte de los medios de comunicación privados, todos, y vamos a explicar algo acá que nos tiene bien preocupados. Toda hay una bendita campaña de los medios de comunicación que está estructurada y vinculada a las transnacionales de los medios de comunicación en el exterior. Veamos, por ejemplo, Verdades de Miguel. Ya ahorita le vamos a explicar varias cosas. Lo de las Verdades de Miguel, mi comentario de la semana, el grupo Araguaney, un Watergate criollo, no sé qué es el grupo Araguaney, ellos se inventan, y me van a disculpar la palabra, pero se inventan cada mierda. Y dice aquí, ¿sabía usted que el caso Watergate ocurrió en 1972 y que el entonces presidente Nixon se vio obligado a renunciar cuando se reveló que tenía un sistema de grabación de cintas magnéticas en sus oficinas y que había grabado una gran cantidad de conversaciones dentro de la Casa Blanca? Hoy, un informe confidencial nos revela, informe confidencial lógicamente que él no dice de quién es, ¿verdad? Nos revela que en el centro del país está activado un grupo de investigaciones que no solo suplanta tareas específicas del Ministerio de Interior y Justicia, sino que posee además uno de los equipos más completos en espionaje que se hayan tenido en Venezuela. No hay funcionario clave en Miraflores que no esté sujeto al acecho, en especial el presidente Maduro y el ministro del Ministerio de Interior y Justicia, partiendo que sobre este último se cierne, dice él aquí, una conspiración tejida con base a disputas en el alto gobierno. La vigilancia es permanente y los espías han logrado acceder a informaciones interviniendo las conversaciones telefónicas en Miraflores. El grupo está constituido por una especie de topos preparados para labores de espionaje en centros de alto rendimiento. Qué extraño que te hablen de la palabra topo, ¿ves?
Este sabe lo que hace y yo después voy a explicar algo. Se afirma que lleva funcionando desde hace un lustro, 5 años supongo, y en ese tiempo sus integrantes se han convertido en una élite con todas las innovaciones para hurgar en la privacidad de los vigilados. La corporación se inició con la finalidad de entrometerse en la vida periodística, pero bien pronto las exigencias de quien funge de jefe y su ambición presidencialista la motivaron a vigilar los movimientos de aquellos funcionarios tratados como objetivos cuando de controlar espacios en el gobierno se trata. Para llegar más allá de los límites que supone una intervención telefónica, se dispone de un conjunto de guapas cortesanas utilizadas para seducir a políticos, empresarios y banqueros con el fin de obtener informaciones de alcoba. En ese laberinto de delaciones y traiciones se cuelan también importantes agencias extranjeras. Paralelamente, desde su interior se ha desarrollado una venta de información sobre todo de secretos de Estado. Se ha manejado bajo esa modalidad de información relativa a connotados funcionarios. A pesar de su entramado de ramificaciones, se desconoce la cantidad de secretos que manipula y que haya podido negociar bajo el argumento de la protección en el transcurso de estos años. Para esta acción se utilizaron comunicadores de BTV a quienes se contactaban y se le entregaban grabaciones para que las hicieran públicas, se sigue haciendo. Viene al tapete la siguiente interrogante: ¿quiénes pueden violentar los controles de seguridad en las comunicaciones de Miraflores? ¿Qué genera la impunidad para que el uso abusivo de equipos de intervención telefónica sea una práctica cotidiana de individualidades sin autorización judicial? ¿Quiénes trabajan directo o indirectamente con el Grupo Aragua? ¿Quién maneja esta sociedad secreta? ¿Quién en el alto gobierno protege el espionaje telefónico ilegal? ¿Cuál es la procedencia de estos dispositivos? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Me imagino, ¿verdad, Miguel, que el Grupo Aragua es ese Tarek El Aizami, ¿verdad que sí? Ahora vean ustedes, en la entrevista que nosotros vamos a presentarle de Percy Alvarado, eso fue hecha en el 2012. Ya Percy Alvarado decía desde esa época que uno de los objetivos de parte de la CIA y sobre todo del Mossad israelí, del Mossad sionista, era buscar la división interna. ¿Cómo? Creando dudas entre los diferentes factores políticos que están en este momento en el gobierno. O, en su defecto, buscar las divisiones internas dentro del movimiento revolucionario. Estoy hablando incluso de colectivos, estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de este señor, por ejemplo. Lo puedo poner de esa manera. Es decir, ¿qué se busca? Se busca implosionar desde adentro la revolución bolivariana. Eso, en un análisis que estuvimos haciendo hace poco, yo tengo que darle las gracias aquí a esos camaradas que trabajan conmigo, que no sé, si algo he mantenido con suma discreción es todo lo que hemos estado haciendo, que es un estudio pormenorizado de lo que son los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación han ido trabajando, cómo esos medios de comunicación han ido asomando varios planes. Mire, Venezuela es ahora mismo el país más atacado del mundo. Y yo les voy a explicar por qué. Aquí se está experimentando lo que llaman es más, creo que hoy en Surdaconducta estuvieron presentando un discurso de Raúl Castro sobre guerra no convencional. Yo le llamo guerra de baja intensidad. Y es el golpe continuado, pues. Pero aquí se están moviendo más o menos en 4 frentes. Eso es lo que nosotros hemos estado chequeando. Ojo, les voy a decir una cosa. Nosotros hemos recibido audios y todos esos audios que creemos bien importantes los hemos puesto a la dirección de los aparatos de inteligencia del Estado. Nosotros no somos quienes para desarrollar ningún tipo de investigación, pero sí para hacer análisis. Y partiendo objetivamente de esos audios, sí podemos hacer un análisis, ¿verdad? Y es un análisis que en este momento es necesario hacerlo. Y es necesario también advertir al Estado, porque un Miguel Salazar no saca esto de manera gratuita.
a Miguel Salazar se le está diciendo que saque esto para no solamente crear las divisiones dentro de la revolución, sino en apoyo a algunos sectores que están interesados en que el gobierno implosione. En eso tenemos que estar claros. Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta, primero, de una cosa en el análisis que estamos haciendo. Primero, que hoy decía el presidente Nicolás Maduro, decía que no había aparecido ni una declaración más de Ramón Guillermo Aveledo, ni de la Mesa de Unidad Democrática. Nosotros creemos ahora mismo, en este momento, que la Mesa de Unidad Democrática es uno de los factores que está trabajando, pero no tiene control ninguno sobre el plan que se viene ejecutando en contra de la Revolución Bolivariana. Vean ustedes hasta dónde llegamos. Es decir, tiene control sobre su rol, sobre una parte de la conspiración. Tiene su control sobre esa parte de la conspiración, pero, y tenemos que ser muy claros al decirlo, no tiene control absoluto. De hecho, presumimos que la Mesa de Unidad no solamente perdió el control, sino que desde ya hay control por parte de la CIA, el Mossad y a través del narcotráfico del señor Álvaro Uribe Vélez. Que el señor Álvaro Uribe Vélez tomó el control de todo desde Colombia, pero bajándole la cabeza, por supuesto, a Washington, al Departamento de Estado, a la CIA, a la NSA y a la DEA. Eso lo estamos nosotros en pleno análisis en lo que hemos estado escuchando. Ahora fíjense, ¿por qué decimos esto? Primero, aquí están convergiendo cuatro planes en uno. Y esos 4 planes están colocándose en un escenario de experimentación para ver cuál de esos 4 planes es el más efectivo y para ver cuál de esos 4 planes ellos pueden potenciar para poder ejecutar el plan ya definitivo, que es la salida por vía golpe del presidente Nicolás Maduro y por ende la caída de la Revolución Bolivariana. Primero, el plan, o sea, y ojo, repetimos, esto presumimos que la Mesa de Unidad perdió el control absoluto. Repetimos, tiene el control sobre una parte, pero no de todos los planes. Los planes los está ejecutando desde Colombia, la oligarquía colombiana, conjuntamente con Uribe. No le ha dicho todo lo que está haciendo a la Mesa de Unidad, mucho menos a la oligarquía venezolana. Pero el objetivo es el mismo. Es tumbar la Revolución Bolivariana y sacar o matar, porque yo hablaba ayer, incluso en el año 2007, decía de 3 elementos, que es derrocamiento, renuncia, derrocamiento o asesinato. Voy. ¿Qué han puesto aquí en ejecución? Y lo tenemos clarito, si quieres les doy los ejemplos claros. Primero, ejecución del plan Benghazi. Benghazi, Libia. Perdón, tráiganme aquí rapidito un trapito, que se me volteó el café. Háganme el favor, aquí. Ajá, primero, ejecución del plan Benghazi de Libia. Es decir, a Libia no solamente se desarrolló un plan, de ataque coordinado a través de los medios de comunicación desde hace mucho tiempo, de ataque al Muammar Gaddafi, sino a pesar de que Muammar Gaddafi en los últimos tiempos estuvo, pásame, compa, hazme el favor, a pesar de que Muammar Gaddafi en los últimos tiempos estuvo tratando de mudar dinero que se perdió hacia las potencias, tratar de ganarse la amistad de algunos presidentes de derecha y al final terminó siendo ejecutado por los mismos países que le robaron los reales. Pero ¿cómo se ejecutó eso? Bueno, primero el plan número 1
fue la propaganda sistemática contra Libia. Libia terrorista, Libia dictadura, porque parece que para Estados Unidos la única democracia legal es la democracia a los americanos, a los McDonald's, a los Disneylandia. Pues esa es la única democracia que existe. Tome, compadre. Gracias. Bien. Esa ejecución del Plan Benghazi tiene como punto central la separación es muy similar a lo que era el Plan Balboa. Es que nosotros explicamos una vez en la hojilla. El Plan Balboa significaba la separación del Zulia, ¿ve? Declarar a Zulia república independiente y desde allí crear una cabeza de playa para la posterior agresión al resto y declarar ilegítimo al gobierno al resto del país. Más o menos tienen en la misma vía lo que es Táchira. ¿Ve? Hay un movimiento separatista que está en este momento jugando a la separación del Táchira. Incluso pasó por la cabeza de Uribe la posibilidad de que el Táchira se declarara colombiana. Pues algo como Crimea al revés. Para que ustedes vean, como Crimea al revés. Es decir, agarran y ponen a grupos, que luego vamos a entrarle a otro plan, grupos paramilitares, convirtiéndose en una especie de ejército y declarando al Táchira libre y se anexa a la República de Colombia. Es una locura. Es como una especie de Crimea al revés. ¿Eh? Ahí hay como una especie de híbrido entre lo que es el plan Benghazi y lo que ellos tomarían como ejemplo, digo yo, que fue la defensa de Rusia ante una ofensiva norteamericana en Ucrania. En segundo lugar, viene otro plan que se está ejecutando, que es el plan Siria. ¿Cómo? Y aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Estamos pidiendo que se haga una alerta. Y le hacemos un llamado. El presidente Nicolás Maduro sabe que cuando yo manejo este tipo de informaciones y de la manera más tranquila, sin alarmar, nosotros estamos manejando informaciones ahorita que vienen precisamente de esos videos que hemos entregado a las instituciones de inteligencia o al SEBIN, en este caso, y al mismo DIN. El plan Siria es muy perverso. En el plan Siria, cuando Bashar logró controlar la insurrección, los grupos opositores acudieron a los presos, a grupos de presos en las cárceles, los liberan y los convierten en un ejército mercenario en contra del gobierno sirio. Ese fue un plan perverso. Sacar presos de las cárceles para convertirlos en mercenarios en contra de su propia patria, pues en contra de la revolución. En este caso, en Venezuela. Sabemos por qué. No voy a ahondar sobre ese asunto. Hay unos videos que nosotros enviamos que nos hicieron poner fichas sobre la mesa y sacar conclusiones con respecto a este plan. Este plan es bien perverso. Este es un plan muy, pero muy peligroso porque se está jugando con la vida de muchísimos venezolanos y sobre todo que estoy casi seguro que la oposición no está enterado de esto. Y quienes están enterados están muy arriba, encumbrados, o algunos de ellos están percibiendo que ese plan se puede llevar a cabo. De hecho, nosotros estamos haciendo la advertencia hoy viernes y sabemos por qué la estamos haciendo hoy viernes. El Estado lo sabe, la revolución lo sabe, los aparatos de inteligencia lo saben por qué lo estamos diciendo hoy. En tercer lugar,
tienen el plan Ucrania. Este plan Ucrania realmente es el que domina, y yo no diría lo domina en su totalidad, que es el plan de las guarimbas. Y digo que no lo domina en su totalidad porque a través de los canales Celo estamos viendo operadores paramilitares del narcotráfico colombiano a la orden de Uribe manejando la estructura de los sicarios. Que eso está por encima, eso es como una especie de ordenamiento en canales. Los canales, los canales abiertos en Celo son los de los disociados que se la pasan. Por aquí pasaron 2 aguacates y 3 nísperos, que son los que caen en el juego. Pero hay otras salas que son las salas privadas, en donde sí se maneja el sicariato y se manejan las operaciones, y quienes la están manejando son grupos paramilitares, operadores paramilitares, que son los que están ordenando el trabajo, no solamente en la guarimba, la posibilidad de utilizar explosivos, el otro día lo vimos. Es decir, hay una mezcla de todo allí, hay una mezcla de narcotráfico, hay la posibilidad, y esto vamos al cuarto, en este caso, el cuarto plan, pero estas guarimbas, que son manejadas por María Corina, Leopoldo, Antonio Ledesma y los sectores anticastristas en Miami, tienen una bifurcación, que son las guarimbas manejadas por la oposición, las que ellos llaman manifestaciones pacíficas, y la otra bifurcación es la de los sicarios y operadores colombianos. En esta sí hay muchísimo peligro en este lado. En este probablemente van a comenzar a manejarse con el tema de las barricadas, con sacos de arena y todas estas cositas. Pues ellos van a tratar de hacerse fuertes en un sector así igualito como en Ucrania. Ustedes recuerdan que solamente se hicieron fuertes en una plaza. Bueno, y de allí ya lo demás fue la participación de los medios de comunicación, el ataque permanente de los medios de comunicación, todo lo que se venía hablando con los medios. Pero hay un plan que es el más terrible, que es el que se está preparando. Y nosotros, repito, alertamos a todos los aparatos de inteligencia, aparatos de seguridad de Estado, alertamos al presidente Nicolás Maduro, alertamos al ministro de Interior y Justicia, alertamos a todo el mundo, porque viene la posibilidad de lo que vienen a ser los planes terroristas, que es el uso de bombas, explosivos, en lugares específicos que causen conmoción o un daño terrible. Percy Alvarado, que ahora se los voy a poner, lo explica mejor, que son planes específicos, y ya ahí yo hago un llamado a toda la venezolano, el venezolano consciente, mire, independientemente de si son chavistas o no, eso sería terrible. Se los explico, pues, lo que es el plan que ejecutó Pablo Escobar durante su reinado, que fue el plan de terror. Yo solamente le hago un llamado a esos que estarían de alguna manera apoyando sin querer posibles actos terroristas. Ustedes no saben lo que están haciendo. No lo saben. Y ojo, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Primero, recordemos, y este es lo terrible, recordemos que todo el aparato mediático está en este momento reflejando fuera de Venezuela un mundo total y absolutamente diferente al que realmente está aquí. Repetimos, nos encontramos, por ejemplo, con un Vivas, General Vivas, al que le dicen Wallinator. El General Vivas probablemente esté en conexión vía Celo con los aparatos del Táchira y con estos señores del narcotráfico, los señores que vienen provenientes, los paramilitares provenientes de Colombia. Lo preocupante de esto es que
¿qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Una guerra civil? Yo voy más allá de la guerra civil. Primero, deslegitimar al gobierno mediáticamente en el exterior, con participación dura, muy dura, por parte de los medios de comunicación en España, en Europa, en este caso específico España, en Estados Unidos con CNN, en Miami. Es decir, crear las condiciones de opinión pública internacional para que Venezuela sea declarada o un país que está en caos, un país que tiene inestabilidad política, hay ingobernabilidad, y al final propiciar, repito, lo que es el caso del Táchira, una cabeza de playa para comenzar el ataque. Hasta que, dicen ellos, y es más o menos lo que se piensa en ese plan, todo, absolutamente todo se pierda de control, el Estado tiene que defenderse y ante una arremetida ya de guerra, lo que llamamos nosotros guerra de baja intensidad, en donde ya la participación de sujetos, sicarios, combatientes incluso de la autodefensa de Colombia, se convierta esto en un caos que vaya a ser aprovechado por el gobierno norteamericano y llame a una intervención multilateral en donde los Estados Unidos sea el que mande. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Absoluto y total cuidado. Hay que estar hoy más que nunca. Por eso yo le hago un llamado a todos los medios de comunicación, no solamente a los que nos están transmitiendo, sino a quienes están en este momento entendiendo que necesitamos articular toda una red de medios para poder informar al exterior lo que aquí está ocurriendo. Nosotros tenemos que mostrar la Venezuela trabajadora y la Venezuela que está tratando de sofocar unos puntos, recordemos, son 18 municipios nada más en el país, en donde se están dando este tipo de ataques. Entonces tenemos que sacar lo que decía hoy el presidente Nicolás Maduro, haciéndole un llamado a todos los medios de comunicación, es que nosotros tenemos que empezar a decir la verdad. La verdad no es que no hayamos dicho la verdad, es que no hemos sido contundentes. Incluso, y yo quisiera en este caso hacer una crítica que es necesaria. Nuestros medios de comunicación, los medios de comunicación del Estado, tienen la obligación de ser la vanguardia de la comunicación. Y nosotros como medios alternativos y comunitarios en toda Venezuela tenemos que convertirnos en bastiones y trincheras de ese medio, de los medios de comunicación del Estado que tienen que arreciar porque estamos en guerra. Y yo no estoy hablando de guerra de disparos, estamos hablando en guerra de información. Eso es guerra de quinta generación, cambiar la mentalidad y cambiar la percepción afuera. Cambiarle la percepción incluso a gente que está en el barrio. Por ejemplo, hay algo que también tenemos que asumirlo como una crítica. Nos estamos encontrando, por ejemplo, que en los automercados no hay comida. Que se crea la sensación de escasez, pero no solamente la sensación de escasez, sino que se crean las colas. Y las colas crean molestia. ¿Molestia a quién? Habría que revisar en este momento, y yo, presidente, se lo pido de verdad encarecidamente, revisar de nuevo qué es lo que está pasando con los alimentos. Los mercados grandes, y ya lo muestran sin rubor ninguno, cínicamente todas las cadenas de mercados grandes están tratando de que la gente vea para su desesperanza y para su desespero, vean anaqueles completos vacíos. Lo extraño es que ustedes van a los
abastos pequeños y sí hay harina, sí hay azúcar, pero unos precios exorbitantes. Entonces tenemos un regreso y arreciamiento de lo que fue la guerra de especulación y de escasez que iniciaron ellos en el año 2013 y que nosotros vencimos. Están arreciando nuevamente con la escasez. Están arreciando, y ojo, están metidas las grandes cadenas de supermercados, que ya ni siquiera entra el camión y tratan de abastecer y tratan de por favor ver de qué manera a cada persona le llega un paquete. No, están vendiendo incluso para crear la percepción de escasez, están vendiendo los paquetes de harina y de alimentos desde el mismo camión y ni siquiera lo dejan entrar al mercado. Vean ustedes cuán peligroso es empezar a trabajar otra vez con la misma escasez que tuvimos en el año 2013 y que luego supimos era responsabilidad de las grandes empresas de alimentos privadas. Privadas. Yo quiero recordar que Mercal, Pedeval, fueron dos bastiones precisamente para combatir la escasez y combatir eso que nosotros estábamos viendo en los mercados grandes. Y Pedeval y Mercal se convirtieron en incluso en tal ejemplo que hasta la gente de la pequeña y mediana burguesía iban a comprar callados, tapados, lo que sea, no importa, se ponían un periódico en la cara o mandaban a lo que ellos llaman sus sirvientes, sus esclavos, los mandaban a comprar. Y sin embargo, ¿con qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con que en Mercal y Pedeval dicen, otra cosa, encargados de Mercales y de Pedevales, encargados, que ya no abren a la hora que tienen que abrir. No les da la gana. O dicen, no, esto va a estar cerrado durante esta semana porque el gobierno no tiene comida. Los mismos encargados de Mercal y de Pedeval, yo no estoy hablando aquí de los dueños de empresas de alimentos, diciendo, no, el próximo miércoles a lo mejor viene el pollo. A lo mejor. Y ves el miércoles a la gente obstinándose frente a un mercado, obstinándose frente a un Pedeval, mientras los sectores de la ultraderecha recian por otro lado con las guarimbas y arrecian con la violencia. ¿Qué están provocando? Primero, desmovilización y descontento popular. ¿Para qué? Para que estos 4 planes que le acabamos de describir se repotencien o se potencien y comience la posibilidad, o sea, obtengan ellos la posibilidad de crear las condiciones o para una guerra civil o para una intervención. Estas son críticas sanas, hay que tomarlas con mucha tranquilidad, pero tenemos que primero abordar el tema de los alimentos. Es para nosotros imprescindible. La misión Mercal y Pedeval nacieron con ese objetivo precisamente. Cuando nosotros llegamos a ver que en el paro petrolero nos pusieron a cocinar hasta con la misma mesa de la casa, la tuvimos que reventar para poder cocinar a leña. Escaseaba hasta la cerveza. Yo quisiera que ustedes recuerden, y es un dato curioso, la cerveza subió durante el paro petrolero 15 veces su precio. ¿Quién se benefició? Se benefició, por cierto, y en ese paro petrolero estaba metido incluso la Polar. La Polar supuestamente estaba metida en el paro y estaba, ¿cómo se llama? No despachaba ni siquiera cerveza. Resulta que empezaron a sacar los camiones sin el distintivo de Polar y en las noches o por detrás de las licorerías a meter la cerveza. Y de allí todo producto que durante el paro petrolero, el paro económico que nos tiraron en el 2002, 2003,
todo alimento que subió de precio durante ese periodo se quedó con el precio alto. Y algo similar es lo que estos sectores empresariales de los alimentos quieren hacer. La idea es quebrar no solamente la economía del país, la idea es ahogarnos por hambre y obligar al pueblo en su descontento a probar o potenciar las guarimbas. Tengamos mucho cuidado. Esto se lo estoy pidiendo, por favor. Yo aquí no hablo gamelote, no hablo paja. Yo cada vez que me siento y hacemos conjuntamente con nuestro grupo, hacemos un análisis, partimos de la base de lo que la gente en la calle está diciendo. Partimos de esa base. Yo les voy a poner ahorita una entrevista que se le hizo a Percy Alvarado en Cuba. Lo hicimos en el Hotel Nacional de Cuba, se le hizo una entrevista en los jardines del Hotel Nacional. Oído al tambor a lo que dice Percy Alvarado. Estamos hablando de año 2012, cuando el señor Percy Alvarado hace serias denuncias. Les agradezco, cuando vaya llegando al himno, cortan y al regreso terminamos y culminamos esa entrevista. Rueda. Prepárense. ¡Cuidado! Primero que todo, hay que aclarar algo. No solo me he dedicado a la investigación, sino que mi trabajo de investigación parte a raíz de haber servido como colaborador secreto de nuestros órganos de la seguridad del Estado de Cuba durante más de 20 años, infiltrado en varios servicios enemigos y dentro de los grupos terroristas asentados en Miami. Entonces vamos a comenzar desde el principio, luego caeremos a Venezuela, pues está Venezuela directamente vinculada a Cuba, está directamente vinculada a todo el trabajo que vienen haciendo los aparatos de inteligencia del Mossad israelí, la CIA, en contra de Venezuela. Comencemos desde el principio entonces. Bueno, mi experiencia en Miami fundamentalmente me permitió caracterizar cuáles eran las direcciones fundamentales del trabajo de la mafia contrarrevolucionaria cubana asentada en Miami, a la que luego del triunfo revolucionario en Venezuela se han aliado a toda esa masa de escuálidos desplazados representados por organizaciones como Orbes, BEPEX, etcétera, donde está lo más reancio de la aristocracia y de la intolerancia burguesa venezolana. Hablemos de la década del 90. En la década del 90, los grupos contrarrevolucionarios anticubanos radicados en Miami, aupados por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos y por el propio Departamento de Estado, intentaron realizar 19 planes de atentado contra el comandante jefe. 8 planes de atentado contra cuadros de la dirección de nuestro país. Realizaron 108 atentados terroristas en esa década. Y utilizaron toda la fonía contrarrevolucionaria, toda una serie de emisoras contrarrevolucionarias, dedicando 2000 horas semanales con su mensaje mediático contra la revolución. Es decir, comparativamente los procesos revolucionarios bolivarianos y cubanos tienen una diferencia. A nosotros, a partir del mismo 1959, con la fundación de la Rosa Blanca, por Díaz Balart Padre, se desarrolló un terrorismo implacable que le costó miles de víctimas a nuestro pueblo. Y a partir del año 2000, sin haber abandonado los planes terroristas,
asumieron otro tipo de terrorismo, que no deja de ser tan peligroso como el terrorismo real, que se basa en los atentados, magnicidios, colocación de bombas. Empezaron a desarrollar el terrorismo mediático. Hay una cosa que quería insertarte ahí en eso que estaba hablando, Percy. El caso específico, durante todo lo que fue los ataques terroristas, estamos hablando de, por ejemplo, el ataque a Lecoubre, los ataques a las plantaciones cubanas, el ataque a los cerdos cubanos. Todo este ataque terrorista fue maniatado mediáticamente al exterior. Te lo digo porque en el año 2004, eso lo estaba explicando yo ahora en el taller, en el año 2004 es cuando el mismo pueblo venezolano comienza a conocer de todos esos ataques. Es decir, y la pregunta es la siguiente, Percy, desde esa época ya había un sesgo informativo, había un ocultamiento informativo de los medios, de todo lo que estaba pasando en Cuba, todos los ataques terroristas hacia Cuba. Sí, soy testigo de que Cuba denunció permanentemente ante las autoridades norteamericanas la implicación de terroristas radicados en Miami, New Jersey y otras ciudades norteamericanas, violando la ley de neutralidad de 1948 en su artículo 25, porque Estados Unidos no le había declarado jamás la guerra a Cuba. Por lo tanto, no era un país enemigo, pero sí las principales agencias de inteligencia de los Estados Unidos apoyaban financieramente, organizaban y participaban en los planes de agresión. Realmente, durante esos años que transcurren del 59 hasta el año 2001, se realizaron aproximadamente 5.000 planes de atentado contra Cuba. Llama la atención que Estados Unidos, tan cuidadoso de su seguridad nacional, hizo caso omiso de que se asesinaran 35 personas en Puerto Rico y en territorio norteamericano por el único pretexto de querer establecer vínculos con la Revolución Cubana. Ejemplos hay muchos, el caso de Carlos Muñiz Varela, el caso de una avioneta que fue volada por el que ahora se pregona como defensor de los derechos humanos, Saúl Ramón Sánchez Rizo, con sus flotillas de democracia. Y bueno, en sentido general, te hacía la comparación entre Cuba y Venezuela, que es importante que ustedes lo tengan presente. Fueron 50 años de terrorismo. Noam Chomsky señaló que Cuba ha sido el país que más ha sufrido el terrorismo. A partir del año 2000... Por el bloqueo, sí. La implementación del bloqueo en marzo de 1960 es un acto de terrorismo, de Estado. Me refería al terrorismo real, al terrorismo efectivo que cuesta vidas, colocación de bombas, planes de magnicidio, como señalabas, el uso de elementos bacteriológicos, etc. A partir del año 2000 cambia su perspectiva y la CIA y la contrarrevolución empiezan a desarrollar el terrorismo mediático. Venezuela tiene su particularidad diferente a Cuba. Sin embargo, en Venezuela han usado, además de la violencia, que no ha llegado a la magnitud de esos ataques terroristas que sufrió Cuba, han usado el terrorismo mediático. Lo que no excluye que en la oficina de planes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos existan ya planes elaborados
encaminados a la desaparición física de las principales figuras de la revolución bolivariana. Es decir, recurren a lo que se llamó como acción ejecutiva, aplicada más de 638 veces contra el comandante en jefe. Supimos del intento en que estuvo involucrado Chávez Abarca y otros miembros de la mafia anticubana en Miami durante la visita de Chávez a Centroamérica. Y bueno, Chávez siempre estuvo en la mirilla de la CIA, del Mossad y de la contrarrevolución cubana y los escualios venezolanos. Y ahora, hace unos días, he hecho un llamado mediante un artículo a los cuadros de la dirección colectiva de la revolución bolivariana a cuidarse. Lo fundamental es no regalarse al enemigo, mantener no solo la unidad en el plano político, no solo la unidad en el plano de la acción, sino mantener también la seguridad de esos cuadros que son punto de mira de nuestros enemigos. Hay varios elementos a tener en cuenta. Recuerdo que Venezolana de Televisión me entrevistó alrededor del tema del cáncer inducido. Fidel advirtió muchas veces a Chávez, cuídate Chávez. Yo voy a contar una anécdota. Durante el 16 Festival de la Juventud y los Estudiantes, recuerdo que en su intervención Chávez dijo: yo sé que voy a morirme, yo sé que van a matarme, pero la revolución continuará. Y tuve la oportunidad de saludar a Chávez. Y cuando me acerqué a él, le hice así en el pecho. Y le dije: uno nunca llama a la muerte. Deja que la muerte venga sola. Y usted es sumamente valioso para su pueblo. La demostración de los dedos. La demostración Bueno, de los eso dedos. sabe quién lo hace. El comandante. Ajá. A mí se me fue respetuosamente, pero le hice así. Y hay una foto ahí que recuerda ese momento. Pero entonces, bueno, retomando... Yo decía por otra cosa, ¿no? También puede ser el contacto lo que puede propiciar el cáncer inducido, puede propiciar la... Sí, indudablemente. Indudablemente, Fidel decía: cuídate, mira a ver lo que comes, mira a ver esto, porque a Fidel intentaron envenenarlo un sinnúmero de veces. Desde su batido de chocolate, desde el traje de buceo, de múltiples formas. Y Fidel, desde la primera visita de Chávez, avisoró la importancia de Chávez para América Latina. Año 1994. Año 1994. Y le hizo el llamado personal a que se cuidara. Y ese llamado está implícito, no solo a que se cuidara él mismo, sino que cuidara a sus principales cuadros. Entonces, yo hice ese trabajo sobre el cáncer y existen estudios muy serios que demuestran que es posible inducir el cáncer. Ha sucedido una paradoja: un grupo grande de personalidades casualmente padecen distintos tipos de cánceres. O sea que sí existe esa posibilidad. Existe la posibilidad, está demostrado. Creo que Venezolana de Televisión hizo un trabajo en que me entrevistan muy, muy serio. Esa es una de las vías. La otra vía que
que quiero aclarar, Acción Ejecutiva, que es un tipo de plan de la CIA, así como todos sus planes son repetitivos, ellos lo adecúan a cada circunstancia, a cada momento. Lo utilizaron con Patricio Lumumba en el Congo. Lo intentaron utilizar con Fidel, digamos, por ejemplo, en su visita a Cartagena de Indias en 1994. En este caso, hay algo que es muy novedoso y que todavía no se le ha dado mucha publicidad. Se habla de Venezuela, la visita de Fidel a Isla Margarita. Ahí agarraron a la gente del buque Santrina con un fusil Barrett 380, preferido de la Fundación y de los francotiradores, calibre 50 con un alcance y efectividad que es capaz de traspasar cualquier blindaje. Y entonces se especuló tanto que el único plan contra Fidel en Isla Margarita era el que iban a realizar personas vinculadas a la Fundación Nacional Cubanoamericana. Pero señores, había dos planes alternativos que no se han divulgado mucho. Y eso es nuevo para la hojilla. Y que sale en mi libro Posada Carriles, un ejemplo incondicional de la CIA. Ahí se había preparado un segundo plan alternativo, que era colocar explosivos en la parte de la pista donde iba a taxiar el avión. Y ese plan lo iba a realizar varias personas vinculadas a la CIA que aún se encuentran en Venezuela, como el propio Ricardo Kelly. Precisamente viejo amigo y entrañable de Luis Posada Carriles. Participante del asedio a la embajada cubana. Y él fue uno de los miembros del equipo que iba a participar en los planes de atentado contra Fidel en Isla Margarita. Y se planificó también la tercera variante de que Chávez Abarca, Francisco Chávez Abarca, fuera al hotel a trasladar explosivos para ser colocados en el hotel donde iba a estar la delegación. Es decir, siempre ellos planifican planes alternativos. Exacto. Así se hizo en Chile en el 71. Primero se iba a disparar contra Fidel desde el Hilton frente a la Moneda. Después con una cámara de televisión. Y después en Ecuador y Perú se prepararon planes con francotiradores. Lo que yo quería llegar a que comprendieran los compañeros venezolanos es lo siguiente. Ustedes han padecido un fuerte ataque mediático por parte de la derecha y por parte de los importantes medios de la derecha y por los grandes monopolios de la comunicación. Han sido el centro del ataque mediático, del terrorismo mediático. Pero no hay que olvidarse que contrariamente a Cuba, la CIA tiene en su oficina de planes variantes alternativas para realizar terrorismo directo contra Venezuela, que estaría dirigido en las siguientes direcciones. Y ahí te aclaro. La eliminación física de los principales cuadros de la revolución. Tan importante el compañero Diosdado, tan importante Tarek, tan importante el compañero Nicolás Maduro, como el propio Chávez. O sea, tratan de descabezar a la dirección colectiva que se ha logrado articular para mantener todo el proyecto político
del presidente Chávez y de la Revolución Bolivariana. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es crear caos. Yo participé por encargo de la Fundación Nacional Cubano-Americana en un plan de atentado contra el cabaret Tropicana. Hay que aclararle a la gente, pero si tú trabajaste dentro como el infiltrado fraile. Sí, como el agente fraile. El agente fraile. Precisamente Luis Posada Carriles, estuve 3 días con Luis Posada Carriles. Él me entrenó y me dio los explosivos para volar el cabaret Tropicana, donde se iban a encontrar en este momento 1.300 personas entre cubanos y extranjeros. Ese día había 84 norteamericanos que hubieran muerto con 1 kilogramo de C4 que se me entregó. Repito, te lo entregó Posada Carriles. Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo, en el Hotel Camino Real de Guatemala. Me entregaron los explosivos y me entrenaron. Pero además de eso, también cuando la cumbre de jefes de Estado en Panamá, que Fidel hace la oportuna denuncia, no les importaba a ellos como matar a cientos de turistas y enlutar centenares de hogares en todo el mundo. No les importaba asesinar a miles de estudiantes panameños. ¿Cuáles son los lugares de mayor vulnerabilidad en Venezuela? El metro de Caracas. Yo he estado en Venezuela y he visto sobre el terreno dónde puede golpear el enemigo. Parecía ser alarmista, pero hasta ese momento el metro de Caracas tenía bastantes zonas no iluminadas, no protegidas, muchos puntos ciegos. Y creo que según las noticias en los últimos tiempos se han tomado algunas medidas. Es la posibilidad de causar caos, sin importar el número de víctimas. Y creo que el metro de Caracas es un lugar de gran concentración de ciudadanos que iba a crear una conmoción. Eso me hace recordar un plan que articuló la Fundación Nacional Cubano-Americana que nunca se ejecutó para el día 23 de diciembre de 1993, que era simultáneamente colocar bombas en principales hoteles de la capital, incluido el Hotel Nacional, en 8 teatros y cines de la ciudad, atestados de gente, y si aparecía cualquier dirigente de la revolución que iba a ser exactamente Fidel, se me iba a dar una pistola calibre 22 con silenciador para que yo ejecutara el atentado contra el comandante jefe. Es decir, otra de las vulnerabilidades que están en Venezuela es su larga frontera. Son miles de kilómetros entre Colombia y Venezuela. Muy difícil de controlar. Se ha demostrado. Por eso están ahí los paramilitares. Se ha visto que una de las opciones que ha manejado la CIA en contubernio con el Mossad, y aquí quiero hacer una aclaración importante, hasta hace unos años, 2 o 3 años, hubo una división de tareas donde los servicios de inteligencia principales, Mossad y CIA, hicieron un arreglo. Estados Unidos estaba involucrado totalmente en el Oriente Medio. Desplazó a la CIA para allá
y le dio al Mossad la tarea de atender los problemas relacionados con Latinoamérica, sobre todo en la triple frontera, utilizando algunos elementos de la comunidad judía, captando agentes sionistas dentro de esa comunidad, infiltrando agentes sionistas dentro de esa comunidad. Así lo hicieron en Perú, en Panamá, en Venezuela y en otros países de América Latina. Ahora vemos la situación famosa que le está ocurriendo a la presidenta Cristina Kirchner, donde prácticamente está amenazada por la CIA y el Mossad por un posible atentado. Es decir... Y es donde está la comunidad más grande de los sionistas, está ahí, está en Argentina. Está en Argentina. Sí, señor. Tiene que ver con la triple frontera. Y entonces y está vinculado al problema de la triple frontera. Y esa batalla se libra no solo en el plano terrenal, hablando vulgarmente, sino se libra incluso en el campo diplomático dentro de Estados Unidos entre la AIPAC y la ANPAC. Es decir, hay toda una puja donde el terrorismo y el espionaje son las armas. Te decía que precisamente el Mossad se encargó de esas tareas domésticas para América Latina, de espiar a las comunidades árabes, de espiar a los gobiernos, de tratar de infiltrar gente dentro de los cuadros de los movimientos, aplicando campañas como la implementada a partir de 1956-58 del Contempro, es decir, de infiltrar a los grupos de izquierda que lograron infiltrarlo en Ecuador y acabar con todo el Partido Comunista. Lo hicieron en Venezuela también. Y entonces, otro elemento importante también es el trabajo con la juventud. Lo desarrolló fundamentalmente el Mossad, la CIA y los grupos anticubanos en Miami. ¿De qué manera hay infiltración dentro de la juventud venezolana? Bueno, captación de líderes. O sea, si ustedes ven, hay varios programas que llevan a cabo las embajadas de Israel y de Estados Unidos. Yo recuerdo que hice un trabajo de alrededor de 100 líderes estudiantiles que llevaron a Miami a ser entrenados. Y fue la vieja generación de líderes estudiantiles que ahora están ya mayorcitos en el seno de la oposición. Y están metidos todos en partidos políticos. Y todos están en partidos políticos. Ahí pienso que fue una jugada incluso hasta estúpida, porque lo que hicieron fue quemarlos, ¿no? Al meterlos dentro de los partidos políticos. Los metieron dentro de los partidos políticos, pero le dieron técnicas de subversión, les enseñaron a realizar, a hacer cócteles molotov, a hacer barricadas, de ahí salen las famosas huelgas de hambre, todo el show mediático frente a la OEA y todo eso que sucedió. Y fundamentalmente el Mossad ha trabajado en esa dirección. Se sabe que hay dirigentes estudiantiles, tanto venezolanos, colombianos, peruanos, etcétera, a los que se le ha dado becas y se han entrenado en Israel. Y esos llamados intercambios culturales de estudiantes que han viajado a realizar distintos tipos de estudios en Estados Unidos no son más que formas de captación de futuros agentes de la CIA. A vivir en hogares norteamericanos. Correcto. Aparentemente. Muchos de ellos son reclutados por la CIA. Aparentemente viven en hogares norteamericanos, pero son atendidos por oficiales CIA. Antonio Ledesma, vinculado estrechamente a la derecha, visitó Israel con varios propósitos. Recabar el apoyo de Israel
que era tácitamente recabar el apoyo del Mossad en América Latina. Primer elemento. Segundo, preparar las condiciones para la preparación en Israel de jóvenes líderes. No podemos hablar del Mossad sin vincular a Colombia. Es decir, Israel ha penetrado a América Latina a través de varias compañías vinculadas al complejo militar industrial israelí, que sirve de tapaderas al Mossad y al Tzahal. Es decir, a la inteligencia y a la inteligencia militar. Sabemos que ellos han instalado, por ejemplo, una enorme fábrica de acá, de fusiles israelíes en Israel, en Colombia. Asesoran directamente a los servicios de inteligencia de Colombia, asesoran al servicio de inteligencia peruano, asesoran al servicio de inteligencia chileno, asesoran algunos elementos de los servicios de inteligencia en Argentina, asesoran junto con los 187 funcionarios de inteligencia radicados en la Embajada del Ecuador a todos estos grupos que están dirigidos a crear el caos y a derribar los procesos revolucionarios dentro del ALBA. Una de las misiones, como ya te señalé, era buscar el apoyo de Israel, sobre todo apoyo financiero para la campaña de Capriles. También preparar las condiciones para la preparación de jóvenes líderes, así como utilizar a los servicios israelíes en la preparación de agentes vinculados a los servicios colombianos y a los grupos paramilitares para que operaran dentro de Venezuela. Tenían tres tareas principales. Y no solo se reunió Ledesma, como apareció en la prensa con Bibi Netanyahu. También anduvo de visita en España y no fue casual que estuviera un general vinculado a los servicios de inteligencia españoles en Caracas por ese tiempo. Es decir, retomando el tema, Israel ha jugado un papel muy fuerte a través de Colombia en los planes desestabilizadores dentro de Venezuela. Pero al ver cómo han evolucionado los procesos revolucionarios en Ecuador, Nicaragua y Venezuela, la CIA le ha ido prestando más atención. La oficina de planes de la CIA cuenta en estos momentos con la derecha venezolana, con toda una serie de agentes operativos actuando en todo el territorio venezolano para realizar labores de espionaje. Vamos a hacer en este momento una preguntita que es bien importante. Se le llama el ONGismo. Las ONG, ¿qué vinculaciones tienen con el Mossad, con la CIA? Sabemos que muchas de ellas están siendo financiadas por la National Endowment, están siendo financiadas por la CIA, pero ¿qué papel tienen ahora mismo y qué vínculos tienen con el Mossad israelí? Mira, fundamentalmente el vínculo de las ONG, tanto en Bolivia, Ecuador como Venezuela y en los países en el que actúan, así como los cuerpos de paz, son fundamentalmente con la Agencia Central de Inteligencia, aunque reciben subvenciones financieras de Israel, pero son atendidas directamente por la DIA y por la CIA.
Yo me refería, cuando hablaba de agentes en Venezuela, existen dos factores en el plano del espionaje. El factor human, el factor humano, y el factor técnico. Es decir, en estos momentos la Embajada de Venezuela, tanto cuando se iban a realizar las elecciones como a toda la etapa previa, movilizó una gran cantidad de dispositivos tecnológicos de avanzada que están concentrados en la propia sede democrática, en la propia sede diplomática, como en la casa del actual encargado de negocios, del embajador norteamericano. Que aún sin embajador está más activa que nunca. Más activa que nunca. Y fundamentalmente a través de la oficina política, la oficina de prensa, han tenido una actividad muy activa en la labor de espionaje contra Venezuela. Y sobre todo, no hay que perder de vista algo que es muy importante. ¿Cómo espía? En tratar de dividir a las fuerzas de izquierda que apoyan al proceso ¿de qué manera? Bolivariano. Exacto. Te decía que en los años 56 se creó y se implementó en Puerto Rico y el propio Estados Unidos el Contempro, que es decir, es mediante la infiltración de quinta columna de agentes dentro de las filas de la izquierda para desviarlo de sus derroteros, para sembrar los recelos y las dudas entre ellos, para exaltar en alguno de los cuadros ansias de protagonismo. Indudablemente, tanto la prensa como la CIA, esto responde a un plan bien articulado, han tratado de crear toda una serie de divisiones o de aparentar la existencia de toda una serie de divisiones, tanto dentro de la izquierda en general, el protagonismo del PSV en detrimento de otros grupos de izquierda, han tratado de exacerbar y crear esas divisiones, han tratado de sembrar matrices de opinión que están dedicadas a crear un ambiente de corrupción dentro de algunos de los cuadros principales del proceso bolivariano. También han creado y estimulado, y muchas veces, aunque no lo logramos detectar face to face, cara a cara, con alguno de los cuadros, un trabajo directo con vistas a exaltar su labor protagónica, crear resquemores, crear recelos, y todo eso perjudica. Esto me indica algo, Percy, que es bien importante que nosotros lo resaltemos aquí. Los medios de comunicación están metidos, involucrados directamente con todas las políticas de espionaje por parte del Mossad, toda la política de ataque mediático, por parte de los aparatos de inteligencia del imperialismo norteamericano, en este caso del Mossad israelí. Sí, mira, indudablemente todos los medios de comunicación, y vamos a referirnos particularmente a la CIP, a la Sociedad Interamericana de Prensa, y a los medios de prensa españoles y a otros grandes medios norteamericanos, así como CNN y otros monopolios de la información, todos responden a los intereses políticos de Estados Unidos. Y obviamente sus agencias influyen en la línea editorial de estos medios. Hay vinculación directa. Hay una vinculación directa. Y te voy a poner un ejemplo. En 1998, y este es un ejemplo válido, en 1998, Posada Carriles, entrevistado por Henri Bardag del New York Times, un periódico de primera en los Estados Unidos, reconoce haber participado en los atentados con bombas
y culpa a la Fundación Nacional Cubano-Americana. Viene a Cuba para defenderse Timothy Golden, el reportero estrella del New York Times. Esa fue la primera vez en que se dio a conocer mi identidad en una larga entrevista. Le ofrecimos por parte de nuestros órganos de la seguridad del Estado todas las fichas de los contrarrevolucionarios. Una amplia información que se le había entregado meses antes al FBI, directamente a través de la gestión que hizo con Clinton García Márquez. Y entonces el New York Times tuvo toda esa información. A diferencia del FBI, tuvo una valiosa información. Había un agente guatemalteco llamado Fraile infiltrado en los grupos terroristas. En este caso usted. Claro. Ajá. Pero que también había estado vinculado al servicio de inteligencia enemigo. Y entonces eso nunca lo publicó el New York Times. ¿Qué planes tiene ahora mismo, en este momento, hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Mossad, del CIA y la CIA? Mira, te decía que la CIA es repetitiva. La CIA es repetitiva. El mismo formato siempre. Existe toda una gama de planes CIA debidamente preparados, articulados, que lo adecúan a cada país y a cada circunstancia. Estaba la llamada Operación Sinsonte, que es el utilizar a los medios de prensa que vastamente lo están utilizando en todos los países del ALBA para deformar la realidad existente y atacar a los gobiernos de izquierda. La acción ejecutiva, como hice referencia, es otro de los planes. Es decir, la propia Operación Mangosta, que fue un sistema complejo de operaciones aplicada contra la Revolución Cubana, se está aplicando ahora contra Venezuela, que lleva implícito la agresión económica, la agresión política, la agresión ideológica, pero sin ser fatalista ni alarmista, hacía la comparación entre Cuba y Venezuela. Han desarrollado el terrorismo mediático contra Venezuela hartamente, pero la CIA tiene planes violentos preparados para Venezuela. Es decir, que el terrorismo que vivió Cuba en los primeros años, los primeros 50 años, existen en los planes de Estados Unidos. Una pregunta, Percy. Fíjate bien. Yo soy de los que piensa que incluso hasta una invasión norteamericana a Venezuela le sería muy costosa. Primero por la rebelión de todos los pueblos en Latinoamérica, ¿no? Empezando por... Pero la Cuarta Flota tiene preparado el plan operativo. Esa sería una alternativa. Ahora en este momento creo que ellos estarían jugando a otras opciones. En el caso de la guerra de los medios. ¿Qué vinculación tiene España con esto? Porque España con el país de España, con ABC. El Grupo Prisa. El Grupo Prisa. ¿Qué vinculaciones tiene con el Mossad, con la CIA, con todo este plan mediático en contra de Venezuela y Cuba? Porque son Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, los países del ALBA. La vinculación fundamentalmente es económica. Precisamente me preguntaba sobre nuestro querido amigo, entre comillas, alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Él estuvo en España. En España se entrevistó con la gente del Grupo Prisa. Definió toda una línea de ataque mediático contra Venezuela. En algo ahí, Percy. ¿Y la Internacional Socialista? También. La bombardearon, la horadaron. ¿Qué pasó con la Internacional Socialista? Mira, todo está dirigido a un foco de divisiones. Todo está encaminado, precisamente te hablaba de esta... Te digo esto porque los partidos de derecha, en el caso de Acción Democrática,
siguen hasta Copey, creo que está acudiendo a la Internacional Socialista para condenar al comandante Chávez y condenar la revolución bolivariana y condenar a Cuba. ¿Qué ocurre? Desde hace muchos años ha habido una confluencia entre las posiciones ideológicas de la Internacional Socialista y los famosos uniones liberales, que están representadas a través de las ONG, como la Konrad Adenauer, etc. El ONGismo le llaman a eso. Es decir, que de hecho se han imbricado en posiciones para evitar una radicalización de los procesos revolucionarios. Todavía Correa no se imagina lo que va a venir. Es lo que son los intereses de las transnacionales. Y hablando de medios, por ejemplo, la embajada norteamericana ha desembolsado, por ejemplo, en Ecuador, una gran cantidad de dinero para abrir cuentas de internet a las redes sociales de las ONG. Es decir, no hay en estos momentos un deslinde ideológico entre muchos partidos de izquierda, de la llamada Internacional Socialista, como el propio PSOE. Vamos a hablar claramente. Bueno, que decimos que es partido de izquierda, eso no tiene partido de izquierda. Es más o menos como decir movimiento al socialismo en Venezuela. Sí. Es decir, han carenado todos y han coincidido en una confabulación. Ya para finalizar, una de las cosas que es necesaria decir, pues primero, que nuestro pueblo no haya caído en el peine que ha venido planteando todos estos grupos y que es el objetivo de esos 4 planes de los que le hablábamos ahora. Segundo, es muy, muy interesante que entendamos algo, y esto es para toda Venezuela muy importante saberlo. La Mesa de Unidad Democrática entregó el país al terrorismo internacional. Eso es traición a la patria, ¿oyó? Si ellos, como dice el presidente Nicolás Maduro, tomaron esto como una posibilidad para ir al revocatorio, yo creo que le salió el tiro por la culata. Y le salió el tiro por la culata por algo muy simple. Es muy difícil entregar al país de la manera tan bastarda que estos señores han hecho, sobre todo a un tipo tan reaccionario, asqueroso como Uribe Vélez, a todo lo que es la extrema derecha más rancia, más asesina que ha tenido Colombia. Colombia en este momento tiene muchísimos problemas, incluso estamos hablando de ataques a los sectores más pobres, de desaparecidos, de asesinatos. Recientemente enseñamos una noticia bien preocupante de lo que son las actividades de los paramilitares en Colombia. Que nos haya traído ese fenómeno, la Mesa de Unidad, que nos lo haya traído para acá, es no solamente asqueroso que se hayan entregado a los intereses más bastardos, nada más que por el solo hecho de derrocar a la revolución bolivariana y derrocar al presidente Nicolás Maduro y tratar de borrarnos de la faz de la tierra, ¿no? Sino que eso constituye realmente traición a la patria. Ustedes pueden, ahora mismo, en este momento, todos aquellos que de alguna manera adversan a la revolución y que adversándola piensan que la mejor forma es adversarla de manera democrática, en este momento están perdidos, totalmente perdidos, sin timonel, con los grupos fascistas
actuando de una manera a veces hasta impune, sin importarles qué es lo que pueda pasar en Venezuela, y una mesa de unidad democrática con un Capriles y todo esto, todos callados, el Abeledo callado, todos estos grupos callados, no dicen nada, y cada vez que salen ocultan tras la frase de manifestaciones pacíficas todo un plan y todo un entramado de planes fascistas y criminales en contra de nuestro pueblo. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta el pueblo venezolano hoy, incluyendo aquellos que de alguna manera nos adversan, pero que consideran que la mejor forma de llegar, digo yo, de obtener algún tipo de victoria sea por la vía democrática, como debe ser. Bien, estuvimos transmitiendo a través de Maconay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por haberse comunicado. Un abrazo enorme a la tropa, a todos los tuiteros, a todos los camaradas que nos han estado apoyando a través de la red Twitter, sobre todo al hashtag tropa. Desde acá un abrazo bien grande a quienes se comunican a través de @lahojilla en TV, @lahojillamktv, @mk104.9, piso 9 FM. Y en Caracas nos estuvo transmitiendo Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, en el estado Miranda Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave, Radio Paraípa 94.7 FM San Antonio de los Altos, en el estado Mérida Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, en Monagas Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en el estado Lara Radio Misión Estéreo 94.5 FM en el municipio Simón Planas, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Radio Café 104.9 FM en el municipio Morán, Radio Crepuscular 95.9 FM en la comuna Ataroa. En el estado Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM, Portugueseña TV Canal 3. En el estado Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM en Coro, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Radio Pantano 91.5 FM en Coro, en Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, Radio Bicentenaria 98.3 FM en Carabobo, en Bolívar Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, en Sucre Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano, Radio Caracuey 90.9 FM en Huaca, en Zulia Radio Familia 93.7 FM en Maracaibo, en el estado Trujillo RMT 100.7 FM en Trujillo, en Petare, gracias a Canal 60 UHF Petare TV, y en internet www.aporrea.org. Nos vemos el lunes. Chao. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante